Judicial. Bueno, pues la situación muy complicada. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, está en la línea y se lo agradezco enormemente. Ministro, qué gusto saludarle. Buenos días. Igualmente, muy buenos días. Es usted Gusto en saludarla y eh, gracias a su auditorio. amable, ministro. A ver si nos puede dar claridad. Ayer escuchamos a Yasmín Esquivel, la ministra, hablar en varios espacios informativos diciendo que sí, que ella propuso una reflexión para que se tomara decisión sobre si Norma Piña era la persona indicada para estar en la presidencia de la Corte ante la falta de interlocución, decía Yasmín Esquivel, con el Poder Ejecutivo y Legislativo. ¿Cómo fue esta reunión, ministro? Si nos puede compartir. A ver, sí, yo en primer lugar no vi la participación de doña Yasmín Esquivel como una propuesta formal al Pleno de la Suprema Corte para que se considerara y en su caso se votara la separación del cargo como ministra presidenta a doña Norma Lucía Piña Hernández. Ujú. Lo que yo entendí fue que doña Yasmín Esquivel sugirió ciertas reflexiones sobre lo que ella considera, así lo considera ella, ha sido una actuación e interacción de la ministra presidenta con los legisladores en torno a la propuesta del presidente López Obrador de realizar una reforma integral a los poderes judiciales. Ujú. De hecho, la ministra Esquivel dijo estar de acuerdo con la votación popular y nada más propuso que fuera escalonada. Yo aquí quiero aprovechar para hacer un paréntesis muy importante para su auditorio, Adelante, por favor. que cuando se habla del Poder Judicial, porque se habla de una reforma al Poder Judicial, parece que se trata de un bloque uniforme de funciones, Ujú. cuando la verdad y la realidad es que en México existen al menos dos grandes bloques de Poder Judicial. Uno es el que corresponde a los estados de la República, cuyos juzgadores resuelven básicamente las problemáticas que se dan entre los propios ciudadanos, Ujú. como los juicios de divorcio, los robos, las violaciones, los problemas de arrendamiento y así. Ujú. Y son estos jueces, los de los estados, los que normalmente conocen de cerca los ciudadanos. Digámoslo, la gente ve de cerca a los jueces que están en este tipo De los de problemas juicios. cotidianos, digamos, Exacto, desafortunadamente algunos del exacto. día a día. Ujú. Pero no a los jueces federales. A los jueces federales realmente no están muy cerca. ¿Por qué? Porque los jueces federales en el Poder Judicial se resuelven cuestiones que los ciudadanos enfrentan por actos de las autoridades. Digamos, lo que se hace en los Ujú. tribunales federales es ver juicios de demandas de las personas contra la autoridad, no contra otra persona, sino Sí. contra la autoridad. Y por eso el Poder Judicial tiene a su cargo defender a los ciudadanos de los actos de autoridad Claro, que claro. pueden Ujú. violar nada más y nada menos que los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución. De cualquier abuso de autoridad, ministro, quien Exacto, sienta que está siendo víctima de una injusticia por parte de una exacto, autoridad o de algún poder, exacto. acude a la corte, es lo que nos queda, Acude a los a juzgados los juzgados federales. federales y Ujú. finalmente a la Corte puede Correcto. ser. Ujú. No necesariamente, para eso están los juzgados de distrito y los tribunales colegiados. Excepcionalmente la Constitución dice que la Corte puede conocer esto, excepcionalmente. Lo delicado es que no se puede unificar el concepto de poder judicial, porque así se habla, como si se tratara de una sola actividad o de un solo propósito frente al pueblo de México. El Poder Judicial Federal defiende a las personas de cualquier acto Abuso. indebido de Ujú, las claro. autoridades. Ahora, la Exacto, narrativa es, todos los jueces son corruptos, todos los integrantes exacto. del Poder Judicial son corruptos, Sí, todos sin excepción, todos defienden sí, los grandes intereses, los exacto. empresarios, a los dueños de los capitales en México. Y eso Sí. pues es falso, ministro. Pero desde luego, además yo fui presidente de la Corte y del Consejo, desde luego que tuvimos granitos en Ujú, ujú, negritos en el claro. arroz y los sancionamos, hasta denuncié penalmente a algunos de ellos y eso se quitan, pero de 1,600 jueces y magistrados, digamos que estamos hablando de 10 o 12 personas que hicieron cosas indebidas. Pero además la afirmación, y eso es lo que me preocupa, la afirmación que la gente cree, pues ¿cómo no lo va a creer si lo dice el presidente? Ujú. Es que no se prueba esa corrupción. Dicen que son corruptos,
pues a ver, demuéstrenlo, pruébenlos, acúsenlos para que se puedan seguir los procedimientos Es adecuados. la injusta Pero en fin, generalización de muchos oficios, de muchas profesiones. Todos los periodistas son corruptos, todos los exacto, periodistas ganan mucho dinero, todos los exacto, miembros del Poder Judicial sin hacer puntualizaciones. Pues sí, habrá periodistas corruptos. exacto. ¿Quiénes? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Habrá jueces corruptos? ¿Sus Claro, nombres y dónde están las denuncias? Y así un exacto. largo etcétera. Pero es la injusticia de la generalización en este periodo, ministro. Exacto, Ujú, esa es la problemática que crea una percepción en la ciudadanía, pues que no tiene ujú, por lo menos pruebas claro. contundentes de ello. Claro, pero lo dice Ahora, el presidente, entonces, bueno, es una voz muy poderosa, la más poderosa del sí, país. pues Ajá, desde luego. ajá. Ahora, Ahora, siguiendo con lo de la renuncia de la a ver, ministra déjeme Piña. nada más cerrar este tema y ahora regresamos con el tema de la ministra. Parece Bien, inminente, ¿no? Que van a aprobar la reforma judicial. Y ahora se habla mucho como una posible salida en la que todos parecen estar de acuerdo, o muchos, que sí, que se apruebe, pero que sea gradual, la elección y la salida no, de los jueces. ¿Esa no, es no, no. la solución, ministro? No, 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 eso también lo propuso la ministra Esquivel allí Sí. en la Cámara de Diputados y pues muchos lo han entendido como si fuera una propuesta de todos nosotros. Yo desde luego absolutamente me opongo tajantemente a una elección de los jueces y los magistrados y los ministros en votación popular. ¿Por qué? Porque no se ganaría nada bueno para el Poder Judicial. Se demostraría a los propios legisladores que no hay una calidad en el nombramiento de los jueces y de los magistrados, porque estamos viendo que la calidad de los juzgadores Ujú. no tiene que ver con la No, pues popularidad. claro que no. ¿Qué Ujú. importa? ¿Qué importa que la persona sea muy agradable, muy Mire simpático cuántos o que políticos ofrezca? simpáticos y Pues agradables sí. tenemos y unos resultados Y catastróficos. exacto. Y Ujú, además, ¿qué es lo que va a ofrecer un candidato a juez? Que sus sentencias van a ser muy bonitas, muy ujú. limpias, muy derechas, con muy buen lenguaje. No se puede ofrecer nada. Por el contrario, se pueden hacer unos compromisos ahí para que lo apoyen, para que lo designen y voten por él. Sí, Y esos son compromisos que implican una deformación de la justicia. así Lo es. más Ujú. importante es que se haga una evaluación de cada una de las personas. Ahorita se hace. Para llegar a ser juez federal o magistrado federal, se hace una evaluación en concursos de oposición en 3 etapas muy complicadas y rigurosas. Yo creo que eso se perdería y entonces estaríamos a la elección popular de aquellos que alguien apoyó, que sabrá seguramente alguien que tenga algún interés en que esa persona sea juez Ujú. y que no necesariamente abone a la Y justicia. con intereses muy oscuros. Los ciudadanos pueden Pues tener pues claro, intereses legítimos, digamos, sí, pero los narcotraficantes, algunos políticos, delincuentes, incluso empresarios, pues exactamente. con intereses muy oscuros, ministro. ¿Me permite cruzar el corte y regresar para concluir esta conversación? Es tan amable de Sí, cómo esperarme. no. Muy amable. El ministro Luis María Aguilar. Volvemos. Con 30 minutos, gracias al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, por mantenerse en la línea. Muy amable, ministro. Para concluir primero este tema de la votación de jueces, ministros, magistrados por votación popular, ¿habría alguna forma menos riesgosa de que se llegara a esta votación? Ayer nos decía, por ejemplo, el abogado Rafael Heredia que podrían permanecer los exámenes de oposición, que los diseñara el Claro, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y que a partir de sí. los que pasen los exámenes se pongan a votación esos nombres. Es decir, ante la inminencia de la aprobación de esta reforma, ¿cuál puede ser una salida menos riesgosa, ministro, si usted acaso la ve? Bueno, lo que yo Sé que, veo sé que es no se que quieren manifestar definitiva, a favor de la votación, entiendo, pero pues, no, ¿qué hacer ante la no, para mayoría mí de Morena? la votación no, y bueno, seguramente la van a aprobar Ujú. porque así lo ha propuesto el señor presidente y porque el Congreso entiendo que quiere satisfacer Así lo ha la ordenado el presidente. iniciativa del Ujú. señor presidente, pero para mí de ninguna manera y en ninguna forma o en ninguna etapa se puede hacer esto mediante votación. Si están los que están seleccionados mediante concursos de oposición y los que han obtenido las mejores evaluaciones,
pues esos son los que tienen que ser, así es el Sin sistema necesidad de votar. más sano. Pues sí, no estar buscando que a pesar de que alguien sacó, por decir algo, 10, pues gana el del 7 porque tiene mejor aspecto o más simpatía. Ujú. Eso no tiene nada que ver. Híjole, bueno, ministro, pues vamos a ver cuál es la salida que, pues menos costosa, porque pues parece que Pues la sí, votación no va, ojalá, ¿verdad? Costosa en ojalá que todos se los sentidos. reflexione en eso. Ujú. Pero a Ah, ver, ah, las pláticas que nosotros tuvimos ahí en la Cámara, pues fue para expresar nuestras ujú, ideas. ujú. Yo no sé qué tanto se vayan a tomar en cuenta. No, al menos yo no oí que se dijera que se iban a tomar en cuenta. Simplemente nos escucharon y Así nada es, así más. es. Oiga, ministro, Pero dice Ricardo Monreal que gran parte de la responsabilidad de que el presidente haya propuesto este plan C es de la presidenta Norma Piña. no, hombre, pero nada tiene que ver. La ministra Norma Piña no resuelve unilateralmente los asuntos. Todo se resuelve colegiadamente en la Suprema Corte y cada uno de los ministros tenemos la libertad de emitir nuestro voto como nosotros nos parezca. Si se hace un recuento real, se podrá advertir inclusive que en muchas sesiones la ministra Piña se queda sola con su Ujú, opinión y no tiene, como si ella fuera la que influyera en todos y nos dijera qué hacer. ujú, Recuerden que la ministra presidenta o el ministro presidente no es el jefe de los ministros, es simplemente el representante, es un ujú. par, es igual que cualquier otro ministro. Vota y se puede quedar solo con su Claro, su votación, voto no pesa pero más que el de sí. los otros. No, por Ujú. supuesto que no, y además la gente piensa que el presidente de la Corte, a mí me pasó, creen que es el jefe de los ministros, Sí. no, aquí todos somos iguales y todos tenemos la misma autoridad para dictar nuestras Ahora, como sentencias. representante de la Corte, dice Yasmín Esquivel, la ministra Yasmín Esquivel, que no ha sido una interlocutora eficiente en este tema de la reforma judicial frente al Ejecutivo y el Legislativo, ministro, que solo... Eso le parece, Ujú, eso le parece a doña Yasmín, pero la verdad es que la ministra sí ha estado haciendo una interlocución muy importante, ha estado participando en hablar con muchas personas. Desgraciadamente, no todo se puede difundir porque pues, son precisamente acuerdos o compromisos personales que no se pueden estar difundiendo. Y ujú. aún ante los ministros, desgraciadamente, y siempre ha sido, no solo ahora, siempre ha sido, yo tengo apenas 55 años de servicio en esto, Imagínese. Ujú, la verdad es que luego estos comentarios que se hacen de buena fe en el Pleno se filtran, se manejan de una manera distinta y entonces resultan contraproducentes a los diálogos, a las ujú, interlocuciones que esté haciendo la ministra presidenta. Yo por eso apoyo indefectiblemente a doña Norma y está ujú. haciendo un buen trabajo en lo que se puede. Claro. Recordemos, aquí es una iniciativa que el señor presidente quiere que se apruebe y lo más probable es que el legislador no le cambie gran cosa. Así es el ministro Luis María Aguilar. Entonces me contaba, ministro, que el lunes tuvieron esta reunión, Yasmín Esquivel dijo, reflexionemos si es Norma Piña la persona adecuada para estar al frente de la Corte, no formalizó Exacto. la petición de renuncia, pero en ese momento, ¿qué le dijeron usted y sus compañeros, ministro? Pues en general casi nadie participó, la escuchamos. Hubo algún comentario entre ella y la ministra Piña que le dijo, bueno, inclusive utilizó la palabra voy a reflexionar, pero Ujú, no sobre la renuncia, voy a reflexionar sobre los comentarios que me haces en relación con la interlocución con el ujú, Congreso, con el legislador, pero no va a reflexionar sobre la reforma. Y eso lo comprobó el comunicado de ayer de correcto. ninguna manera. Correcto. De En la caso, usted me renuncia, de dice la que no renuncia. se formalizó la petición de renuncia de la ministra Norma Piña. En caso de que así sucediera, pues no tienen los votos suficientes para removerla. Es muy posible que no,
tendría que someterse a votación, pero la percepción que yo tengo es que no se tendría la votación. Pero además esto sería contraproducente, que se demostraría una división, una falta de unidad y de fuerza interna. Para los jueces y los magistrados federales sería perder un liderazgo y quedar al garete. Yo no creo que la renuncia de la ministra a la presidencia traiga nada bueno para el Poder Judicial y finalmente para la ciudadanía, que en lugar de ver un Poder Judicial firme, fuerte y unido, se vea que hay cosas que se le vienen encima al propio Poder Judicial. Bueno, Para mí esto no es una opción razonable ni mucho menos benéfica. Sí hay pues una corte evidentemente pues dividida, ministro, el bloque obradorista y el bloque de ustedes, es decir, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y de cierta forma Loretta Ortiz. Sí, de cierta forma, pero esto se ve en las resoluciones, en la forma de enfrentar los problemas ante las autoridades, porque recordemos, insisto, en que lo que nosotros resolvemos es frente a las autoridades. Bueno, a ellos lo ven de una manera y a lo mejor nosotros lo vemos de otra, pero eso no quiere decir que no haya una unidad institucional. Ujú. Esto es lo importante, y más allá de los criterios de cada quien, no quiere decir que yo, porque no vote con la mayoría de mis compañeros, esté yo enfrentándome a ellos. Sí, Simplemente se correcto. trata de opiniones jurídicas. Así es, Ahora, como tendría que ser, pues, ¿no? La pues convivencia, el sí, respeto, aún con las exacto, diferencias. exacto. Ujú. Es más, el señor presidente de la República dijo ayer, no hace falta que renuncie nadie. Sí, Pues claro que no, correcto. eso no se gana nada con eso. Lo que interesa es tener una unidad, trabajar juntos, disentir, pues de eso se trata en un órgano colegiado, se discute y se disiente o se vota, pero eso no forma grupos de políticos como si tuviéramos enemigos unos de otros. Ministro, dos últimas cosas. ¿Usted ve como algunos sectores que hay una andanada, que hay una violencia dirigida particularmente a la ministra Piña? Pues eso parece por los comentarios que se alcanzan a leer en la prensa, Ujú, pareciera que la responsabilizan inclusive de las decisiones, no solo de la Suprema Corte, sino inclusive de las decisiones que toman ujú, algunos jueces y ujú. magistrados. ¿Cómo va a poder estar pendiente la ministra de lo que 1,600 jueces y magistrados están resolviendo en la República? Pues precisamente yo lo he dicho 1,000 veces, la independencia de los jueces de distrito y de los magistrados es la base de su actuación. El que no es independiente es mandadero de alguien. Por eso es tan importante que nadie intervenga en las decisiones de los jueces, ni los amenacen con nada. Tienen que tener absoluta libertad. Que no les gusta, ahí están los recursos, impúgnenlos. Correcto. Oiga, ministro, pues usted está por terminar ahí en la Corte en el último trimestre Sí, de este año. Vivió sexenios, supongo también con presiones, con Calderón, con Peña, con Andrés Manuel. ¿Cómo resumiría su paso por la Corte, ministro? pues afortunadamente muy bien, tuve mucha libertad y apoyo de mis compañeros para trabajar. Yo sé que hubo momentos también en los que no podían estar totalmente de acuerdo, pero eso ha sucedido siempre. A veces no estábamos de acuerdo, por poner un ejemplo, con lo que hacía el ministro Juan Silva Ujú, Mesa o ujú. con lo que hacía el ministro Saldívar, o tampoco podíamos estar de acuerdo con que la ministra Esquivel cuando fue presidenta de la segunda sala, pero a ninguno de nosotros nos pasó por la mente pedir que renuncien. Se trata simplemente de distintas, cada quien tiene su forma de ver las cosas. Recuerda aquella frase de que cada quien tiene su manera personal de gobernar. Ujú. Entonces, pues cada quien tiene su forma de hacer, no tiene por qué quedar bien con todos. Mientras no esté causando daño a la institución, bueno, pues a lo mejor no coincido, pero yo debo apoyar a mi presidenta en este caso. Bueno, pues le tocó al final una corte con muchas complicaciones, muy pública, Sí, ministro, sí, ¿no? sí, hombre, después de tantos años, yo empecé en mecanógrafo y he seguido una carrera judicial, creo que la más completa, y ahora en mis últimos días me resulta con esta problemática
compleja, pero bueno, ni modo eso, como decía la señora Pacheco, aquí me tocó vivir. Aquí nos tocó vivir, Cristina Pacheco. Pues muchas gracias, ministro. Es usted muy amable por habernos dedicado este tiempo, por haber conversado con nosotros. Y bueno, le va a tocar todavía en septiembre la votación en el Congreso respecto a esta reforma judicial. Vamos a ver si los diputados y senadores le mueven una coma, un punto a la orden del presidente. Pues ya veremos, ojalá que sí. Es usted muy amable, ministro. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. El ministro de la Corte, Luis María Aguilar, el corte, y enseguida regresamos.